hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, agradecido a Dios por esta linda oportunidad de estar aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la tercera parte, ¿no?, del estudio que vamos a tratar hoy día acerca, ¿no?, de la gracia de Dios. Así que quisiera darle la bienvenida a todos y también al pastor Gustavo Paredes, que él está allá en Cusco. Así que de aquí le mandamos saludos, pastor Gustavo, muy buenas noches. Qué bueno nuevamente estar aquí escuchándole. Buenas noches, Oscar. Muy bien, pastor. Muy bien, pastor. Entonces, vamos a hacer una oración para dar inicio, Ya, ¿no?, a este tiempo. Y así que voy a pedir a todos puedan acompañarnos ahí a hacer esta oración, por favor. Padre Celestial, amado Dios, queremos, Señor, agradecerte una vez más por estar aquí en tu presencia. Y gracias, Señor, porque juntamente con Pastor Gustavo y mis hermanos que se están conectando, puedan unirse con nosotros para tener este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Y queremos, Señor, someternos a ti. Señor, te rogamos que tú seas quien nos dirija. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nuestro corazón, Señor, dándonos, Señor, entendimiento de tu palabra, y sobre todo que la podamos atesorar en nuestro corazón. Queremos, Señor, someternos a ti y darte las gracias por esta linda oportunidad y esta libertad que tenemos, Señor, de poderla compartir. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. amén. Quería que puedan abrir sus Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, para dar lectura al versículo 9 al versículo 10. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Así que, hermanos, haciendo un resumen ya de lo que nosotros hemos estado compartiendo durante esta semana, hemos estado viendo, ¿no?, la bendición de este tema acerca de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas preciosas que nosotros podemos gozarnos y alegrarnos, ¿no?, y que nuestro corazón se emociona de saber de que estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios, estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, condenados, ¿no?, a una eternidad lejos del Señor. Pero gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la expresión del amor de Dios hacia la humanidad, hizo posible de que nosotros, estando muertos, recobremos esta relación con Dios, dándonos vida a través de la fe en Jesucristo. Este mensaje de salvación, de redención, llegó a nuestras vidas. Pudimos entender y comprender nuestra situación delante de Dios, que estábamos perdidos, y que gracias al mensaje del Señor pudimos arrepentirnos de nuestros pecados, rendirnos a los pies del Señor Jesús
y la gracia de Dios vino sobre nuestras vidas, el favor de Dios vino hacia nuestras vidas para perdonarnos y darnos una nueva vida. Y no solamente eso, sino como leímos la semana pasada, de acuerdo a Efesios en el capítulo 2, el Señor no solamente nos ha dado vida, nos ha resucitado juntamente con Cristo, y dice que nos ha sentado, ¿no?, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el ámbito espiritual estamos ya, ¿no?, en el seno del Señor, y mientras estemos en esta tierra, entonces disfrutamos de esta bendición para un día estar con el Señor por toda la eternidad, porque esa ha sido su promesa. Y lo más precioso de que en esta nueva vida Dios ha mostrado, ¿cómo se llama?, sus riquezas, ha mostrado su bondad para con nosotros, sus bendiciones para con nosotros. Ahora, esta gracia no solamente opera en el momento de la salvación. Esta gracia no solamente se da en el momento en que hemos recibido la vida eterna, regalo, ¿no?, de la vida eterna, no se da en el momento en que hemos sido justificados, no se da en el momento en que hemos sido regenerados, en el que hemos sido adoptados como hijos del Señor, sino que esta gracia continúa. Esta gracia, como dice Pedro, y en el capítulo, en 2 de Pedro, ¿no?, en el capítulo 3, sobre todo ahí en el último versículo ya de este capítulo, ¿no?, de la segunda carta de Pedro, él dice en el versículo 18, dice: antes bien se nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, de que la Biblia nos exhorta a nosotros a crecer en la gracia de Dios. Entonces hay un papel que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que crecer en la gracia. Ahora, ¿cómo vamos a crecer en la gracia de Dios? Eso vamos a estarlo compartiendo. Y también nos habla, ¿no?, de que todos nosotros ahí en primera de Pedro capítulo 4, en el verso 10, dice en su primera carta de Pedro, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrélos ahora como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, aparte de que tenemos que crecer en la gracia de Dios, nosotros también tenemos que ser administradores de esta gracia que Dios nos ha dado. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahora? Ya hemos recibido la salvación, hemos recibido todos los beneficios que conlleva, ¿no?, a este precioso momento, ¿no?, que Dios obró en amor a favor de nuestra vida. Pero ¿qué sigue más adelante? ¿Cómo nosotros podemos crecer en la gracia? ¿Cómo nosotros podemos ser buenos administradores de la gracia de Dios? Entonces, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que seguir. Hay una responsabilidad que tenemos que nosotros asumir como hijo de Dios. Entonces, esto quiere decir que la vida cristiana no solamente ya Dios me salvó y bueno, vivo mi vida, ¿no?, de ahora en adelante como mejor me parece. No. Y la Biblia nos está mostrando que tenemos que nosotros asumir una responsabilidad en gratitud, ¿no?, a lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso que es muy importante que nosotros entendamos la obra redentora del Señor Jesús, que entendamos lo que significa la salvación para nuestra vida, porque de esa manera nosotros vamos a comprender todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros por su gracia. Y esto nos va a permitir a tener nosotros un corazón de gratitud al Señor, para que de esta manera nosotros podamos ahora, como hijos de Dios, en esta nueva etapa de nuestra vida, mientras estemos aquí en la tierra, cumplir, ¿no?, un papel de cual ya Dios nos está enseñando en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Entonces, por eso de que cuando vemos en la vida de Pablo es el mejor ejemplo para nosotros. Él siempre operaba, ¿no?, en esta gracia. Dios también obraba en esta gracia. Así que vamos a compartir con ustedes este tema de cómo
la gracia de Dios, cómo el poder de Dios, ¿no?, se sigue manifestando en nuestras vidas en la medida que nosotros también permitamos que esa gracia de Dios siga operando en nuestra vida. Es muy importante, hermanos, que la gracia de Dios esté activa, que la gracia de Dios siga obrando en ti. Y la manera en que Dios va a obrar en esta gracia es cuando tú te dispongas y te pongas en la mano del Señor para hacer su voluntad. Amén. Así que quería, Pastor Gustavo, darle el pase para que usted también pueda dar ahí su opinión al respecto. Gracias, Pastor Oscar. Amén. Vivimos en la gracia y vivimos cada día disfrutando de esa gracia maravillosa que Dios nos trajo a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es el instrumento por la cual la gracia de Dios vino a nosotros. La Biblia dice de que cuando el Verbo se hizo carne, en Juan capítulo número 1, verso 14, vimos su gracia, ¿no?, llena de gracia y de verdad. Y damos gracias a Dios porque esa gracia está en nosotros. Y esa gracia no se va a ir de nosotros. Esa gracia vive en nosotros todo el tiempo. Esa gracia es la que Jesucristo vino a traernos a nosotros. La gracia de Dios nos acompaña todos los días. La gracia de Dios vive en nosotros. O sea, recuerda de que vimos de que la gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Es el regalo de Dios a nuestras vidas. Es el don de Dios para nosotros. No podemos ganarlo, no podemos hacer mérito alguno para poder obtenerlo, solamente podemos recibirlo y se recibe por medio de la fe. El apóstol Pablo definitivamente es un ejemplo, como bien decías, de la gracia de Dios. Realmente Pablo fue usado por el Señor, y si nosotros conocemos un poco de la vida de Pablo, vemos cómo él en sus epístolas, en todas las cartas que él escribe, le da gracias a Dios por lo que había hecho en su vida. Incluso cuando él defiende su ministerio en la iglesia de Corintios, él manifiesta de que todo lo que sucedió en su vida y lo que Dios hizo a través de su vida fue por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Y él termina diciendo esa famosa palabra, ¿no? Que está ahí en Primera de Corintios, en el capítulo número 15. Cuando dice en 15, verso número 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira esa expresión de Pablo. Y qué tremendo saber de que todo lo que realmente Pablo fue e hizo, todo fue por la gracia de Dios en él por medio de Jesucristo. Igual nosotros en este tiempo, si hay alguna virtud en nosotros, si hay alguna sabiduría en nosotros, si hay algún poder en nosotros, si hay una bondad, hay amor, hay paz, si hay algo bueno de Dios en nosotros, es gracias a su maravillosa gracia en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Aleluya. Así que no tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué enorgullecernos realmente. Lo único que necesitamos entender es que si no hubiese sido por esa gracia maravillosa, no podríamos estar
hoy, delante del Señor, delante de los hermanos, no podríamos. Pero la gracia de Dios en nosotros fue fiel. Aleluya. Y él decía esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Porque el apóstol Pablo correspondió a la gracia. Es lo que tú estabas mencionando. ¿Qué debemos hacer nosotros una vez que entendemos la gracia que hay en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer ahora nosotros que el Señor nos ha salvado y rescatado de nuestra vana manera de vivir? Entonces, ahora lo que nosotros debemos hacer es no tener en vano la gracia de Dios. Amén, así es. Como bien él lo dice allí: y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Y es que el apóstol Pablo podía jactarse. Si es que alguien tendría que jactarse de algo, él más. Así es. Por todas las cosas que él realmente había hecho, no solamente en el pueblo judío, pero más sobre todo en el pueblo de los gentiles, ya que él fue llamado para anunciar el evangelio de esta gracia a los gentiles. Y nosotros hemos visto la vida realmente del apóstol Pablo, de cómo trabajó y se esforzó y llevó el mensaje de salvación a todas las ciudades de aquel entonces. Entonces, nosotros vemos eso, pero quiero recalcar esto. Y antes bien he trabajado, y es que nosotros también igual no debemos de hacer de esa gracia que vive en nosotros una gracia vana, o una gracia que no tenga fruto, o una gracia que no se manifieste. Por el contrario, la gracia de Dios está en nosotros y es la que nos ayuda en nuestra vida para manifestar a Jesucristo. Aleluya. Sin esa gracia no podríamos. Y necesitamos trabajar, por supuesto que sí, ¿no? Y el apóstol Pablo bien lo decía: he trabajado mucho más que todos ellos. Pero luego él recalca, y mira lo que dice: aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aleluya. Entonces, no debemos perder de vista esto, que no se trata de jactancia, porque si hay algo de qué gloriarnos, nos gloriaremos en la cruz de Cristo. Amén. Y en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y que por su gracia estamos aquí. Amén. Estamos en su presencia. Gloria. Y tenemos el privilegio, porque eso es un privilegio, llevar su mensaje de salvación, su mensaje de gracia al mundo entero. Empezando estamos viendo, Pastor Gustavo, entonces sí, estamos viendo entonces, sí. Estamos viendo, Pastor Gustavo, entonces, que de acuerdo, ¿no?, al testimonio de Pablo, entonces Pablo tenía, ¿no?, una dependencia total de Dios en su vida, ¿no? Y él estaba manifestando a través de este versículo de que él no hacía nada, las cosas a su manera, sino que lo hacía, ¿no?, en esa dependencia, ¿no?, nuevamente, de todos los recursos, ¿no?, que Dios le dio a Pablo, ¿no?, para hacer una obra tan maravillosa como tú has mencionado. Pues, ¿no? ¿Quién no conoce el testimonio de Pablo, ¿no?, plasmado aquí en la palabra de Dios, ¿no? Un hombre realmente de Dios, un hombre a imitar, ¿no?, a seguir, ¿no?, por su pasión, por su amor, por su dedicación al Señor, por su constancia, su perseverancia, ¿no?, características, ¿no?, propias de realmente un siervo de Dios, del cual nosotros tratamos de imitar también, ¿no?, la vida de Pablo, ¿no?, en el servicio al Señor. Entonces, sí, Pastor Gustavo,
qué bendición este versículo, ¿no? Qué profundo. Y esto nos lleva, pues, ¿no? Ahora sí, si hay una dependencia total de Dios, entonces, ¿qué sigue, pastor, no? De aquí en adelante. Bueno, lo que sigue es hacer lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Aleluya. Mire, si bien es cierto, el apóstol Pablo es un referente en nuestra vida, no se compara a Jesucristo. Amén, así es. Porque Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Pero también podemos seguir el ejemplo de otros hombres y mujeres que mostraron esa gracia de Dios en su vida. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Sí. Y gracias a Dios por esas personas maravillosas que en un tiempo nos influenciaron en nuestra vida para poder llevar el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por ellos. Pero Jesucristo es nuestro ejemplo. Y nosotros vemos en la vida de Jesucristo desde que Él vino a la tierra, mostrando gracia, mostrando favor, bondad, mostrando su poder a favor de aquellas personas que realmente lo necesitaban. Y el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y a nosotros solamente nos queda entonces entender de que si hemos sido adoptados hijos de Dios, si hemos sido perdonados, salvados, justificados, redimidos, hemos sido lavados y limpiados, y Dios nos ha dado tantas bendiciones espirituales, y cada día nos muestra bendiciones materiales también, porque Dios cuida de nosotros, así como cuida de las aves y cuida de las flores. Dios ha guardado nuestra vida, nos las está guardando para que nosotros tengamos confianza en Él. Aleluya. De tal manera de que nosotros podamos llevar su mensaje. Porque cuando el apóstol Pablo dice en ese versículo que hablaba, decía, yo he trabajado más que todos. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Si lo vamos a ver de esa parte, nos queda trabajar. ¿No? Nos queda trabajar. ¿Qué digo por trabajar? Hablo de llevar su evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. El evangelio de Jesucristo es la manifestación de su gracia. Cuando nosotros leemos el evangelio de Jesucristo y de todo lo que Él hizo y por nosotros y por las personas allí, nosotros lo único que vemos es su gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que no tener la gracia de Dios en vano. Tenemos que, como tú decías en segunda de Pedro, una de las primeras cosas, tenemos que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de Él. Así es. Tenemos que crecer. ¿Cómo? Sí. ¿Para qué? Porque recuerda, cuando tú y yo venimos al Evangelio, somos como niños espirituales. Y necesitamos de la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer cada día. La palabra de Dios es gracia. Fortalece la gracia que hay en nosotros. Así es. La palabra de Dios es que la alimenta esa gracia en nuestras vidas. El apóstol Pablo, si dijo lo que dijo, de que no yo, sino la gracia de Dios en mí, es porque definitivamente es la gracia de Dios en nosotros la que nos va a dar la fortaleza que necesitamos, nos va a dar el poder que necesitamos. Es la gracia de Dios la que nos abre puertas. Yo creo que podemos dar testimonio de cómo Dios nos dio gracia para compartir el Evangelio de Jesucristo. Ahora el Señor nos dio
Sí, Ujú. dime. Sí, no, y lo que tú estás diciendo, pues, de que hay una fuente de esta gracia, ¿no? Y justo has mencionado el versículo que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. En el Evangelio de Claro, San Juan, capítulo 1, dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Entonces, así la es. fuente, ¿no?, de esta gracia, la fuente del poder de Dios, de todo lo que nosotros necesitamos para crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, está justamente, ¿no?, en Jesucristo, ¿no? Así es. Y dónde encontramos a Jesucristo en la palabra de Dios, ¿no? Porque Exacto. ella habla de él, ¿no? Habla de Ellas todo, ¿no? hablan de él, Claro. exactamente. Entonces, ¿qué tomamos entonces, Pastor Gustavo? Dice que todos tomamos de la gracia de Dios. Y una de las cosas bien interesantes que encontramos ahí, Pastor, en 1 Pedro, en el capítulo 4, Sí, dice en el verso 10, ¿no? Dice cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelos a los otros como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. No estamos hablando de algo que es grande, ¿no? Que son muchas cosas que Dios ha sí, provisto, ¿no?, para nosotros, de la cual nosotros dice que tenemos que ser administradores, tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ya desde ahí el Señor nos está dando una responsabilidad que tenemos que asumir. No solamente crecer en el conocimiento que es básico, y yo creo que ese crecimiento es de toda la vida, ¿no? O sea, ni tú ni yo como pastores, ¿no? Ya que hemos pasado años en el ministerio estudiando la palabra de Dios, podemos decir que ya lo sabemos todo, ¿no es cierto? no, para nada. Seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, Claro, claro. ese crecimiento de la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios no culmina, ¿no?, en un instituto, en un seminario, no en un curso de estudio teológico, no, no, hermano. El crecimiento de la gracia no solamente se da en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en la vivencia, ¿no? Y esto es de toda la vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia o cuando venga Jesucristo, ¿no?, a arrebatar a su iglesia. Ese Así es. crecimiento, ¿no? Todo eso tiene que ir creciendo, ¿no?, en la vida, ¿no?, del cristiano, ¿no? Pastor Gustavo, de aquí Dígame. quiero, no solamente quiero hacer una mención, quiero mandarle saludo al pastor Rodolfo García, que él fue mi pastor cuando me convertí en la primera iglesia bautista del Callao. Él vive en Ajá. California y nos está viendo, así que Pastor Rodolfo, qué bendición de que nos estén acompañando a nosotros. Es un privilegio y un honor de tenerle con nosotros en esta noche. Muchas bendiciones para su familia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Pastor Gustavo, entonces estamos viendo entonces que hay una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros, ¿cierto? De la cual, como dice, todos tomamos del Señor, ¿no? De la plenitud del Señor. Nosotros tomamos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Cómo nosotros vamos a crecer? ¿Cómo nosotros vamos a depender? ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Cómo nosotros podemos encontrar todo aquello que nos sirva? Como tú mencionaste, algo muy importante, ¿no? Cómo nosotros podemos seguir proclamando este evangelio, ¿no? Este evangelio precioso, ¿no? Que es completo, ¿no? No solamente en el momento de la salvación, sino cómo vivir una vida que le agrada a Dios, una vida bendecida por el Señor. Entonces, hay recursos que Dios nos está dando, ¿no? Armas espirituales de la cual nosotros tenemos que tomar, asumir y responsabilizarnos de esto, ¿no? Porque nos habla de que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y vivimos en esta gracia en la cual Dios nos ha dado desde el día
de que reconocimos a Jesucristo como Salvador y Señor. Y la gracia de Dios necesita crecer en nuestras vidas. ¿Cómo crece? Crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y nosotros necesitamos inquirir cada día en la palabra de Dios. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, la vida de Jesucristo, la vida de los apóstoles, y cómo Dios actuó a través de las Escrituras, y cómo Dios actuó en los hombres que Él escogió, entonces nosotros vemos realmente la gracia de Dios en ellos. Volvemos a la vida de Jesús. Jesús, lleno de gracia y de verdad, hizo todo lo que hizo por el poder de Dios que había actuado en él. Y también en la vida del apóstol Pablo. Pablo, como bien lo hemos leído, no fue él, sino la gracia de Dios en él. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, nuevamente lo mencionamos, ya lo hemos hablado antes, es el don, es el regalo, es el regalo que Dios nos ha dado. Es la vida que Dios nos ha dado, nos ha regalado la justificación, nos ha regalado la salvación, nos ha regalado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente nos salvó y nos rescató y nos dio su gracia en este aspecto, sino que ahora nosotros necesitamos, por esa misma gracia, compartirla con el mundo, llevar su mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación por medio de Jesucristo es un mensaje de gracia. Es el mensaje del favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, donde no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que nosotros podamos haber hecho o al mérito alguno para alcanzar el favor de Dios, sino de la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección nos han abierto el camino para que nosotros podamos ahora estar allí. Ahora, ¿qué necesitamos? Definitivamente, ya lo vimos, número uno, crecer en esa gracia. Porque necesitamos conocerla cada día. Amén. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué palabra vamos a compartir? Necesitamos la palabra de Dios para poder crecer, a fin de que, como bien dice Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios, porque ya somos hombres de Dios por la gracia de Dios, amén, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gloria Así al que, Señor. ¿qué obra? Preparados en toda esa buena obra donde Dios nos ha puesto por gracia, por medio de Jesucristo. Aleluya. Así que, gracias a Dios, que si hay algún don en nuestra vida, hay alguna capacidad en nuestra vida ahora, como bien tú lo habías leído ahí en Corintios, ¿no? Primera de Pedro. Que leíste en Primera de Pedro, en el capítulo número 4, versículo 10. Dice, es interesante en el versículo número 10 que dice, cada uno según el don que ha recibido. Escucha esto. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido un don. Amén. La gracia es un don. Aleluya. Si tenemos alguna habilidad para ministrar, como bien lo dice allí, si en el versículo número 11 dice, ¿cuál es la multiforme gracia de Dios? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. De ahí la importancia de la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿No? Sí, voy a leerlo. Pastor, voy a leerlo para que los hermanos... Está en Colosenses, el capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Aleluya. Amén. Entonces, mira la importancia de la palabra de Dios, de lo que Pedro les decía a quienes él estaba hablando, y entonces de que debemos crecer en el conocimiento y en la gracia. Y entonces, la palabra de Dios en el versículo número 11, de aquí de primera de Pedro 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aleluya. Escucha esto. Amén. Escucha esto. No se trata de nuestra elocuencia, aunque podemos de repente ser elocuentes y tener un estudio de oratoria y prepararnos para poder llevar mejor de repente el mensaje, pero el mensaje en sí está... Amén. Que nos da esa gracia. Ya he visto aquí en la sierra sobre todo, que de repente no tienen un curso de oratoria, pero cuando están llenos de la gracia del Señor y comparten la palabra, anda a ver cómo habla, cómo llevan el mensaje con gracia. Entonces, amén. Conforme al poder que Dios da, para que en todo, porque esta es la clave, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, aleluya, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero recalcar algo aquí. El don que uno ha recibido no lo puede ganar. Un don, un regalo, no podemos ganarlo. Solamente lo único que podemos hacer es recibirlo. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Todos los dones que nosotros podemos ver en 1 Corintios, por ejemplo, en capítulo número 12, nosotros vemos que es un don que Dios nos ha dado. Es parte de la gracia de Dios en nuestra vida. Dios capacitándonos, llenándonos de esa gracia maravillosa para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Amén. Así que no se trata de nuestra elocuencia, no se trata de nuestro poder, no se trata de que si nosotros tenemos un don de servir, el de ministrar, el de administrar, si tenemos un don el don de fe, todo eso no es nuestro. Todo eso viene a nuestras vidas por medio de esa maravillosa gracia que hemos recibido. Amén. Así que, ¿de qué nos vamos a gloriar? Como bien dice entonces ahí Pedro, ¿de qué me gloriaré? ¿No? Para que Dios en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece. Es que no le vamos a quitar la gloria a Jesucristo. Amén, amén. Así que todo es por gracia. Por eso de que... A veces... Sí. Cuando... A veces cuando... Sí. No, lo que solamente quería decir, a veces nos dicen, pastor, qué bien ha predicado, o de repente ha habido una obra de amor, de misericordia, y la gente tiende muchas veces a agradecerte, ¿no? Tiende a gracias por la palabra, o gracias por el milagro hecho, o gracias por esta ayuda. Entonces nosotros no debemos exaltarnos como si fuera algo de nosotros, no, sino es la gracia de Dios. Vida. Amén, amén. Y el apóstol Pablo, nuevamente, mencionarlo es importante porque él lo dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén, amén, gloria al Señor. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Justamente nosotros de que... Sí, justamente para justamente, que sea exaltado. Amén. Justamente lo que el pastor está hablando, y es lo que el Señor dice que
Él escogió lo necio del mundo, ¿no? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. O sea que todo es de Dios, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Todo está en el corazón, ¿no? De las personas, en el sometimiento, ¿no? Al Señor, en la revisión de Él, sabiendo de que, como tú estás mencionando y la palabra lo dice, ¿no? Que es solamente por la gracia de Dios, como dijo Pablo, yo soy lo que soy, ¿no? Yo soy lo que soy solamente por la gracia de Dios, ¿no? Y esa gracia es la que nos va a acompañar, ¿no? En todos esos aspectos, ¿no? De las bendiciones de Dios para nuestra vida. Pero tú has mencionado algo muy importante, de que el poder de Dios, ¿no? Se va a manifestar en nuestras vidas a través justamente, ¿no? De ese andar, de ese crecimiento, de ese servicio al Señor. Pero hay algo interesante. ¿Te acuerdas que empezamos el- la lectura bíblica, ¿no? En segunda de Corintios, en el capítulo 12? Es interesante también recalcar esto, ¿no? Ya que Pablo, fíjate, todo lo que él hizo, ¿no? Eh, como un ejemplo, ¿no? Del servicio al Señor. Y entonces, y como tú dices, él tenía pues de qué gloriarse, ¿no? Él tenía de qué, cómo él sustentar, ¿no? De todo lo que él en el nombre del Señor hacía. Y como tú dices, ¿no? Esto nos puede llevar, ¿no? A que, oh, ya yo lo hice, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Sí, ¿no es cierto? Entonces, como tú dices, ¿no? Vienen las personas y nos dicen, oh, que no, qué bueno, ¿no? Que Dios hizo en ti esto, por aquí. Entonces, y no es Dios, ¿no? Algunos ya se creen, pues, ¿no? Que, que son lo máximo, al contrario, ¿no? Sino uno debe tener una actitud de gratitud y darle la gloria a Dios, ¿no? Que realmente es por Él, ¿no? Es por la gracia de Dios. Y Pablo tenía de qué gloriarse, ¿no? Humanamente, ¿no? Así es. Pero Dios sabe cómo tratar también nuestro corazón, como somos sus hijos, ¿cierto? Para que ese orgullo, esa vanagloria que se puede venir en nuestras vidas, ¿no? De un momento dado, no por las adulaciones, de repente, no por los logros que uno pueda tener en el nombre del Señor, muchas veces nos pueden llevar, ¿no? A una actitud incorrecta, ¿no? Y muchas veces queremos acomodar, ¿no? El evangelio o el ministerio, ¿no? De acuerdo a nuestra conveniencia. No es así, ¿no? O sea, muchas veces, y tú sabes, pastor, que como siervos de Dios y todos los siervos de Dios, el servir a Dios no es fácil, no es fácil. Se libra mucha batalla, y esas batallas son a diario, ¿no? A diario, ¿no? Y Pablo lo menciona justamente, ¿no? En su testimonio, en capítulo 12, y bueno, viene, ¿no? Del contexto del capítulo 11. Si vemos, ¿no? Su vida no era una vida, pues, como decimos, color de rosa, ¿no? O sea, era una vida realmente de luchas constantes en su ministerio, ¿no? Entonces, y eso no es diferente al de nosotros, ¿no? Como pastores, como siervos de Dios, ¿no? Muchas veces los hermanos piensan de, uy, qué bonito, ¿no? Una iglesia bonita, ¿no? Pastorear una iglesia, wow, ¿no? Entonces, anhelar es bueno, ¿no? Pero también hay una gran responsabilidad que también como siervo de Dios asumimos. Y la batalla es constante, ¿no? Y como decía Pablo, no solamente la batalla viene de afuera, sino de adentro también, ¿no? Entonces es una lucha constante, ¿no? Entonces, y obviamente que Pablo, ¿no? Naturalmente él ya de tantas cosas que pasaba, él quería pues que eso escapara a su vida, ¿no? Y el Señor le dice en el versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder, otra vez, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Mi poder se perfecciona en
la debilidad, ¿no? Qué palabra tan preciosa para poder dar ánimo, ¿no? En estos tiempos difíciles que estamos pasando, especialmente los siervos de Dios, los pastores, ¿no? En todo el mundo, el Señor nos dice, no, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona, ¿no? En la debilidad, ¿no? ¿Algún comentario al respecto, pastor? Bueno, Dios no está en cuarentena. Sí. ¿No? Dios está en total control de todas las cosas, ¿no? Amén. Pero en el versículo número 9 que tú has mencionado, quiero recalcar esto porque hablar de todo lo que pasaba con Pablo lo podemos de repente enseñar en otro momento, pero quiero recalcar esta parte donde el Señor le dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Uh-huh. Y es que es eso, creo que lo que él entendió. Cuando él menciona en Corintios de que él es lo que es por la gracia de Dios, creo que él aprendió el significado más importante de lo que es la gracia. Uh-huh. Que no se trataba de él, de algún mérito que él haya tenido, uh-huh, sino era el amor de Dios en su vida por medio de Jesucristo, y todo eso es gracia. Uh-huh. Y él entendió algo entonces. Necesitaba él depender totalmente del Señor. Él lo menciona en varias partes, como por ejemplo cuando él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Uh-huh. Cuando él dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para los hermanos, sí, Pastor Gustavo, para los hermanos está en Gálatas 2:20, para que puedan anotar, ahí nos puedan seguir. Dice Gálatas 2:20, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el versículo, ¿no, pastor? Así es, así es. Ya. Yeah. Y lo digo eso ¿por qué? Porque Pablo aprendió a rendirse. Amén. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos entender también. Si nosotros vamos a ser siervos de la gracia del Señor, o siervos de Dios por su gracia, ¿no? Y llevar este mensaje de gracia, entonces tenemos que entender de que no es nuestro, es lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, si va a ser así, ¿quién es el mayor obstáculo para que esta gracia llegue a toda la humanidad? Somos nosotros. Muchas veces nosotros somos el primer enemigo cuando no nos rendimos, cuando no nos humillamos bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte cuando fuere el momento. Corazón orgulloso, vanaglorioso, no ayuda a este mensaje de la gracia de Dios al mundo. Entonces el apóstol Pablo aprendió eso. Él aprendió a reconocer, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Uh-huh. Crucificado estoy juntamente con Él. Y esa es la clave para estar lleno de esa gracia que nos ha salvado. Necesitamos rendirnos. Uh-huh. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y entender de que no se trata de mí. Se trata de lo que Él puede hacer en mí y a través de mí para la gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, cuando leemos aquí, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos somos débiles. Uh-huh. ¿O es que hay alguien fuerte?
Y si aún hubiera alguien fuerte, más vale hacernos débiles para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Porque cuando nosotros nos creemos que podemos hacerlo, nosotros nos creemos que podemos realmente llevar el evangelio sin la presencia de Dios en nuestra vida, sin haber estado realmente rindiéndonos, porque esto es algo de cada día. Cuando una persona, cuando un cristiano no se rinde cada día, entonces va a tener problemas en su vida para caminar en esa gracia, sí, para llevar el mensaje de gracia. Justamente cuando habla, ¿no?, de que mi poder se perfecciona en la debilidad, es eso, justamente, cuando nosotros no podemos, es donde ahí interviene el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que el poder de Dios intervenga en nuestras vidas, ¿no? Porque lo que tú puedas hacer o lo que tú puedas hacer, Dios no va a intervenir en ninguna manera, ¿no? Entonces, pero en las cosas que no podemos nosotros hacer es donde Dios va a operar en nuestra vida. Entonces, por eso de que cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros le buscamos al Señor de todo corazón y queremos hacer la obra de Dios, por eso le digo, la obra de Dios no es fácil. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas en ninguna manera. Las cosas de Dios no las podemos hacer en nuestras fuerzas, jamás. Tenemos que tener una total dependencia de Dios, gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado. El poder de Dios vino, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Y es ahí justamente, ¿no?, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, cuando no podemos, es ahí donde el poder de Dios interviene para hacer su obra en nosotros. Entonces, por eso de que tenemos que tener una total dependencia. Por eso que Pablo decía, no, entonces, sí, por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré. Dice, más bien, en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Por lo cual dice, sí, por amor a Cristo, sí, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. El poder de Dios va a actuar en nuestra vida en la medida en que nosotros nos rindamos, en que reconozcamos que la obra de Dios no la podemos hacer en nuestras fuerzas, tenemos que hacerla en las fuerzas del Señor. Por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros dependamos. Me acordé de un versículo ahorita que se encuentra en Efesios, ahí en el capítulo 3, dice el verso 20, mira hermanos lo que dice Efesios 3:20, dice. Bueno, el 19 es muy bonito, ¿no? Bueno, sí, se puede leer desde antes, pero para cortar el tiempo también. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. De acuerdo a que habíamos leído Juan 1, 16, que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, ¿no? La fuente de toda la gracia de Dios, del poder de Dios viene de Él. Y dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjate, dice esta última parte, según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Entonces, qué interesante esto, hermano. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida, ¿no? Y va a hacer cosas preciosas a través de tu vida, pero dice que ese poder va a actuar de acuerdo a nuestra actitud, a nuestro corazón, ¿no? A nuestra dependencia del Señor. Entonces esto tenemos que nosotros tenerlo bien en claro, ¿no? Como está mencionando el pastor Gustavo, ¿no? De que tenemos que nosotros realmente tener esa dependencia total de Dios y el poder de Dios, ¿no? Se va a manifestar cuando nosotros, ¿no?, nos rendimos a Él. Así es.
Y es que él bien lo decía, ¿no? El apóstol Pablo lo decía de que era un acto de su voluntad. Y es así, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, de buena gana, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener todos los cristianos. Tenemos que tener buena gana, no mala gana, ¿no? ¿No? A veces hay que tener la cosa de Dios, hay que tener pasión, tenemos que tener entusiasmo, ¿no? Porque el servir al Señor es una alegría, ¿no? Si hay tristeza, si hay molestia, mejor para, ¿no? Para ahí, no continúes porque si tú vas a servir al Señor quejándote, no renegando, no, esa no es la mejor manera. Y yo creo que te has equivocado, ¿no? De camino. Entonces, pero aquel que hemos sido llamados, hermanos, tenemos que seguir gozándonos, hacerlo con alegría, con pasión, porque es un privilegio. Es un privilegio, ¿no? Y qué sí, lindo, sí, ¿no? Sí. De buena gana. De buena gana. A veces encontramos dentro del pueblo de Dios mucha mala gana. Así es. ¿No? Mala gana para... Y eso abunda. Y lo que necesitamos entender de que tenemos que tener una voluntad dispuesta para el Señor. Amén. ¿No? Una voluntad dispuesta. No es que Dios quita nuestra voluntad, no, para nada. Sino por el contrario, nosotros entendiendo lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, entonces de buena gana servimos al Señor, agradecidos a Dios continuamente, entendiendo de que no se trata de mi fuerza, no se trata de mi poder, no se trata de nada que haya en mí, sino se trata de lo que Él hace en mí y a través de mí, para su gloria. Por eso quiero recalcar esta parte, y en el versículo número 9, ya lo dijimos, ¿no? Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, ¿no? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y verso 10, mira lo que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Amén. Esa era su... ¿En qué? Él entendía, claro, que se goza en cualquiera que sea su situación. Amén. Es triste ver cristianos que en medio de esta pandemia perdieron la buena gana. Sí, eso como es también como también hay muchos que están entendiendo de que separados de Cristo nada podemos hacer. Amén. Pero el apóstol Pablo decía, por lo cual, verso 10 otra vez, me gozo. Y él decía, yo me voy a gozar, porque sabemos que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza, ¿no? Pero es una decisión, es un acto de nuestra voluntad cada día. Antes, cuando no teníamos a Cristo, teníamos una voluntad sometida. No teníamos voluntad, ninguna. Si hubiésemos tenido nuestra voluntad y hubiésemos, por nuestra propia voluntad y fuerza, nos hemos salido, pero no era así. Éramos esclavos totalmente. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos no una voluntad sometida, sino tenemos la voluntad de que nosotros podemos someternos. Amén. Porque tenemos la libertad de la gracia de Dios en nuestra vida. Así que cada uno de nosotros nos sometemos voluntariamente, porque entendemos que no podemos vivir más sin Él. Entonces necesitamos someternos cada día a su voluntad, para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y entonces, cuando Él dice me gozo, es un acto de su voluntad, me voy a gozar. En las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, me voy a gozar, porque cuando yo
soy débil, entonces soy fuerte. Pero cuando Él dice esto, Él dice, porque mientras yo reconozco mi debilidad y dependo más del Señor, dependo más de Él, entonces mientras más dependo, soy más fuerte. Aleluya. Soy más fuerte. Y eso es lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Para que nosotros podamos llevar este evangelio, entonces necesitamos tener nuestra voluntad sometida a Jesucristo. Amén. Voluntariamente, rendida totalmente a Él. Y cada día decir, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén, pastor. ¿Cómo se llama? Qué bueno que hemos podido llevar este estudio. Realmente que hay mucho que compartir, pero ya el tiempo nos ha ganado. Y queremos agradecerles a los hermanos, ¿no?, por habernos acompañado, ¿no?, en esta transmisión. Solamente quiero compartir a los hermanos que este domingo estamos reaperturando la iglesia, ¿no?, ahí en el local, ¿no?, que tenemos aquí en la ciudad de Enmo. Así que le esperamos, ¿no?, para la reapertura de la iglesia este domingo 21 de junio a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Así que le esperamos para que tengamos un tiempo, ¿no?, precioso en la presencia del Señor. Y ya saben ustedes las recomendaciones que se han dado, que tenemos que seguir. Pastor Gustavo, bueno, sus palabras finales ahí de despedida para los hermanos. Sirvamos a Dios cada día de buena gana. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, que gracias. Entonces, gracias, Pastor Gustavo. Un abrazo fraterno de aquí, de Estados Unidos, ¿no?, de Seattle. A la iglesia ahí en Cusco, ¿no?, a los hermanos, usted, pastor, también, gracias, y saludos a su preciosa familia, ¿no?, a su queridísima esposa Mari Huerta, ¿no?, una sierva del Señor muy apreciada por nuestra familia. Y bueno, y queremos seguirnos gozando, ¿no?, de este estudio, ¿no?, que estamos disfrutando en la presencia del Señor. Así que, hermanos, a ustedes también gracias por estar con nosotros, y nos vemos entonces el próximo jueves en este mismo lugar, transmitiendo, ¿no?, los estudios bíblicos, ¿no?, estudiando la palabra del Señor. Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, adiós, y nos vemos próximamente. Amén.